Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Gracias por estar conectados a esta sesión en vivo, este Facebook Live. ¿Cómo no volverse loco en tiempos de pandemia? Antes de empezar, quiero hacerles algunas preguntas y también algunas aclaraciones. ¿Qué hacían los viernes antes de que esta pandemia se declarase? Yo recuerdo que los viernes, desde muy temprano, en las redes sociales como esta, muchas personas celebraban el comienzo del fin de semana. ¡Feliz viernes!, solíamos decir. Y por ahí también encontrábamos gente que no estaba de acuerdo en celebrar los viernes, como quizá algunos no estén de acuerdo en que reír en estas circunstancias en las que nos encontramos sea apropiado. Pero siempre encontraremos personas así. Quizá algunos justo ahora estén conectándose a este Facebook Live solo para averiguar qué está diciendo la psicóloga y censurarla o dejarla de seguir. Pero quiero aclararte algo. Esta sesión la estoy haciendo desde luego basada en principios de psicología. Me he dedicado a esta hermosa profesión desde hace más de 20 años, pero sobre todo quise hacerla porque como tú soy un ser humano que siente, que sufre y que también los viernes tiene ganas de divertirse, incluso en estos momentos difíciles. ¿Alguien, por ejemplo, juzga el que veamos los noticieros? No. A pesar de lo mal que nos pueden caer las noticias. Justo el martes, dando un webinar sobre la inteligencia del corazón, hablaba de esto con los participantes. Ver las noticias nos genera estrés, angustia, pero es socialmente aceptado que las veamos. Incluso no verlas puede ser interpretados por algunos como una irresponsabilidad. ¿Cómo es posible que no estés enterado o enterada? ¡Qué falta de empatía! Y luego pretendes que nos riamos en estos momentos tan difíciles. Bueno, quiero decirte que reírte un poco en estos momentos no es pecado y por el contrario puede hacerte mucho bien. Está demostrado que la risa, ya sea real o fingida, genera una serie de procesos bioquímicos que nos permiten liberar el estrés, la tensión y la angustia. Incluso un periodista político, autor, profesor y defensor de la paz mundial llamado Norman Cousins reveló en su libro Anatomía de una enfermedad cómo se había curado a sí mismo de una enfermedad llamada espondilitis anquilosante, con cantidades industriales de vitamina C, la cual por cierto se emplea actualmente en algunos hospitales de Nueva York para tratar el COVID, y viendo películas de risa. Quisiera también decirte, en relación al título que se me ha ocurrido para este Facebook Live, que la palabra loco no es un término que utilicemos actualmente los psicólogos para referirnos a las personas que sufren algún tipo de trastorno mental, por lo que no es mi intención en este Facebook Live referirme a ninguna de ellas, ni reforzar ningún tipo de estereotipo. Simplemente la idea con este Facebook Live es ayudarte a liberar un poco la tensión acumulada de la semana, como solíamos hacerlos antes de que esto nos pasara. Y porque al final también tenía que utilizar un título suficientemente sugestivo como para atraer tu atención y que, aunque fuera por curiosidad, entraras a verme. Como tercer punto en esta introducción, quisiera referirme a la frase de un famoso empresario, quien dijo que muchos mexicanos debido a esta pandemia no morirían por la enfermedad, pero sí de hambre, refiriéndose al impacto económico que ésta empieza a tener
con el cierre de muchas empresas. No me quiero meter en estos temas, como tampoco lo haré en temas políticos, porque si no, en vez de reír nos pondremos a llorar, pero basándome en esta frase he formulado la mía propia. Y dice: si no morimos por la enfermedad, lo haremos de tristeza, por lo que estoy convencida, y repito, reírnos un poco puede ser una medicina esencial. Y hablando de medicina, leía ayer una nota que en Estados Unidos la prescripción de ansiolíticos había aumentado un 34% desde el comienzo de la pandemia. Fíjate qué tan frágiles y vulnerables podemos ser en estos momentos. Pero también, si podemos elegir aquellas cosas, momentos y situaciones que nos hagan sentir mejor, también sufriremos menos durante esta crisis. Además de que nuestro sistema inmunológico funcionará mejor. Justamente uno de los primeros memes que publicamos en la página de Transforma tu Estrés, la cual espero que sigas también a través de Facebook, respecto a este virus con corona que nos ha puesto de cabeza, era una imagen del susodicho y yo o cualquier otra persona diciéndole a su sistema inmune: grábate esta cara y ataca. Si alguien duda el poder de esta sugestión, puede leer los libros de Joe Dispenza o Fritz Thompson, ambos casos maravillosos que se recuperaron, según su propio relato, de accidentes terribles, hablándole a sus células. Desde la ciencia, quizá esto no sea aceptable e incluso pueda ser cuestionable, pero ambos casos pasaron de estar en silla de ruedas a ser conferencistas de alto impacto después de sus respectivos accidentes. Increíble, ¿no? Pero entrando en materia, y después de haberte dicho por dónde más o menos he orientado esta conversación, y digo conversación porque me gustaría que me ayudaras y me dejaras un comentario debajo de este video. Quiero referirme a aquellas cosas que hoy forman parte de nuestro día a día, pero que ciertamente nos han puesto al límite entre la cordura y la locura. Y las he enumerado del 1 al 7. La 1. Lávate las manos. ¿Has contado el número de veces que te lavas las manos hoy en día? Podrían ser 20, 30 o más. Incluso estando en tu propia casa, haciendo la cuarentena como Dios manda. Desde luego que esta es una de las medidas recomendadas para evitar contagios. Bueno, 2. Lavarte las manos y permanecer en casa, cuyo nombre técnico es distanciamiento social. Pero ciertamente pasamos de lavarnos las manos entre 3 y 5 veces al día, probablemente una antes de cada comida, a lavarnos las manos de manera obsesiva e inquisitiva. Como para debutar, fíjate, con un trastorno obsesivo compulsivo, como Jack Nicholson en Mejor Imposible, o una dermatitis por jabón o por estrés. ¿Cierto? La 2. No te toques la cara. Otra indicación en la que nos han insistido fuertemente durante esta pandemia, debido a que podríamos adquirir al susodicho cuando nos tocamos la boca, la nariz, los ojos, es decir, nuestras mucosas. Y mi hermana Cintia, a la que le mando un saludo, compartió un meme hace algunas semanas. Era una Barbie desaliñada que decía: yo intentando trabajar desde casa, vigilar a mis hijos, mantenerme hidratada, no caer en quiebra, permanecer en cuarentena,
encontrar papel higiénico, lavarme las manos y dejar de tocar mi cara. ¿Te imaginas a alguien con un perfil alérgico el triunfo que esto puede suponer? Yo misma me encontraba de viaje cuando empezó todo esto y después de un viaje en avión de 15 horas y el aire acondicionado del avión a todo lo que daba, tenía una alergia y una sequedad espantosa. Y cuando te dicen que no te toques la cara, ¿qué crees? Es lo que más ganas te dan de hacer. Si tú eres una de esas personas que no puede dejar de tocarse la cara, te tengo una solución. Cada vez que lo hagas y te des cuenta, claro, anótalo en un papel o en tu teléfono. Esto, por simple que parezca, es un método conductual que te ayudará a ser consciente de este comportamiento. Y con el paso de los días te darás cuenta cómo ese comportamiento o esa conducta disminuye. Si no es así, me escribes y me dices cómo te va. Vamos con la número 3. Todo puede estar contaminado. Si tú eres de las personas que, como ya dijimos, guarda la cuarentena en casa, te tengo una mala noticia. No estás exento de sufrir un contagio. Porque según lo que nos han dicho, todo lo que proviene del ambiente no controlado, que es de la puerta de tu casa para afuera, puede estar contaminado. Si pides por medio de una aplicación como Corner Shop, las personas que hacen el delivery, antes llamados repartidores, te colocan las cosas en la puerta de tu casa y salen corriendo, ya sea por política de seguridad o porque seguramente tienen otros 20 pedidos que entregar. Pues bien, es entonces cuando la locura comienza para ti. Pues una vez que has hecho básicamente lo mismo que el delivery o el repartidor, es decir, salir corriendo a la puerta de tu casa y regresar corriendo a tu refugio, entonces deberás decidir cómo vas a limpiar tu pedido. Con cloro, con alcohol, con vinagre, desinfectante o simplemente con agua y jabón y la bendición de Dios. Luego, si usas guantes, seguramente sufrirás solo de pensar cómo quitártelos. Si son de látex, no desechables, si será suficiente lavarlos con agua y jabón, si tendrás que quemarlos o tirarlos a la basura, aunque ello represente alrededor de 50 pesos por par, si son de buena marca. Y luego, si el producto viene empacado, la fruta, la verdura, los huevos, ¿deberás lavarlos al sacarlos de su empaque uno por uno? ¿Los deberías de dejar afuera o adentro del refrigerador? ¿Y qué pasa si contaminan todo lo que hay dentro de él? Imagínate. Quiero saludar a Cintia Juárez y a Vladimir, quien nos está viendo desde Ecuador. Saludos, Vladimir, Gary Vladimir y Cintia Juárez, mi hermana. Saludos. Continúo. En esta aplicación, en la de Corner Shop, harán el cargo automático a tu tarjeta. Pero si acaso pidieras por otra aplicación y tuvieras que pagar con la misma, ¿es seguro que teclees la terminal que te lleva el repartidor? Y después de haber introducido tu tarjeta en la terminal, ¿deberías lavar tu tarjeta, desinfectarla o de plano pedir la reposición al banco? ¿No es verdaderamente complicado? Sigo con la número 4. Cubrebocas, ¿sí o no? Que no, que sí, que siempre sí o que siempre no. Desde que comenzó la pandemia ha habido un largo debate respecto al uso del cubrebocas, que si es seguro o no,
que si ofrece suficiente protección o no, que si debemos usar cubrebocas quirúrgico porque es el único que ofrece una verdadera protección, o si podemos confeccionar un cubrebocas casero con tu tela favorita, con un pañal o toalla desechable o hasta con un calcetín. Saludos, Ale Rocha. Bueno, pues lo cierto parece ser que si bien el uso de ciertos materiales ofrece una mejor protección, es la manera de colocarlo sobre el rostro, cubriendo perfectamente la nariz y la boca y evitando estarlo acomodando todo el tiempo, lo que puede funcionar mejor. No obstante, el uso de cubrebocas pudiera ser incómodo para algunas personas, más en esta época de calor, sobre todo para las personas que todo el tiempo se lo están quitando y poniendo o que lo traen de bufanda en el cuello, e incluso puede provocar sentimientos de asfixia o de claustrofobia. No obstante, como todos sabemos, es una medida recomendada que tenemos que seguir. Viene la... Aléjate, no me toques. Este tema que ha sido personificado o que le han puesto un personaje en los spots de radio y televisión en México, llamado Susana Distancia, ha elevado desde mi punto de vista la intolerancia y la paranoia. Es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Pensemos, por ejemplo, en todas aquellas personas que viajan a diario en transporte público y para las cuales el espacio vital simplemente no existe. Pensemos ahora que debido a esta situación tenemos que delimitar ese espacio y que cualquiera que se atreva a rebasarlo se convierte automáticamente en un idiota o en un enemigo. Esto lo sé porque al menos 2 personas que conozco se han sentido seriamente intimidadas cuando han tenido que salir a la calle por X o Y razón. Saludos, Beatriz Lira. Qué bueno que estás conectada. Y a propósito de esto quisiera preguntarte, ¿eres de los que juzgan a quienes salen de sus casas en estos momentos? Quizá no deberías hacerlo. La razón de ello es seria y te la quiero compartir porque una amiga me ha expuesto la situación que le ha tocado vivir. Ella ha tenido que cuidar de su madre enferma por algunos periodos en el hospital y leyó el comentario en redes sociales de alguien que decía que había tenido que atender a un enfermo, acusándolo de irresponsable y asumiendo que la imprudencia de salir a la calle había sido el motivo por el cual se había contagiado. ¿Pero qué crees? Un tenista afroamericano de nombre Arthur Ashe, por cierto, el primer afroamericano en ganar Wimbledon, se contagió de SIDA cuando recibió una transfusión de sangre previo a una cirugía de corazón. Lo mismo podría suceder en este caso a cualquier persona, sobre todo tomando en cuenta esto que nos han dicho, que el susodicho virus es altamente contagioso y que incluso dentro de tu misma casa podría ser contagiado. Así que por favor, no juzgues si tu vecino saca a pasear a su perro o sale a la tienda o incluso a trabajar. Miles de personas, al menos en México, tienen que continuar trabajando porque si no lo hacen, no tienen para comer. Hola Mireya, qué bueno que estás conectada. Y pasamos a la número 6. Estate quieto, por favor. Esta hace referencia a la angustia que sentimos las madres de que nuestros hijos sufran un accidente en estos momentos. No corras, no brinques, no te muevas. Pero para la mayoría de los niños esto es lo correcto.
correr, brincar, moverse. Hay que ponerse en los zapatos de los niños y tratar de ver la situación con sus ojos. Desde luego, los niños tienen una gran capacidad de adaptación, quizá mayor que muchos de nosotros los adultos. Pero imagínate que un día han pasado de ir a la escuela, salir al recreo, tener un montón de actividades vespertinas por la tarde, a estar encerrados y además, por el miedo de sus papás o de sus mamás a que sufran un accidente, deban permanecer quietos. Y si se puede callados, mejor, porque sabemos que los papás y las mamás tienen que continuar trabajando desde casa. De hecho, comprendo la preocupación de los padres. Nadie quisiera estar en un hospital o en una clínica en estos momentos. También los padres hacen grandes esfuerzos para continuar trabajando y atender la casa, los hijos, al perro, etc. He visto también memes que dicen que a partir de ahora solo hay 2 horarios: para tomar café, es decir, para despertar, y para tomar una copa de vino, para relajarse e intentar dormir. Algo que, por cierto, resulta difícil para muchos en estos momentos. Y aunque estoy convencida de que hay que ser compasivos con nosotros mismos y que cada uno lidia con la pandemia como puede, quizá deberíamos preguntarnos si podríamos hacer cosas distintas para lograrlo, para despertar, para relajarnos, sin necesidad de estimulantes o relajantes artificiales. Y desde luego, tratar de ser más empáticos con esos niños que a lo mejor no saben cómo lidiar con esta situación. Si los adultos no sabemos, imagínate los niños. La número 7. Te dije que eran 7, pero en realidad son 8. La número 7. ¿Eres médico o enfermera? No eres bienvenido. Esta situación, desde luego también delicada, viene a colación porque en las noticias se dice que el personal de salud está siendo atacado por otras personas que al reconocerlos piensan que pueden contagiarlos y simplemente los rechazan o incluso los agreden. Desde luego, repito, esta es una situación delicada, tanto como la que te conté anteriormente en relación al hecho de que algunos de ellos pudieran juzgar a sus pacientes por contraer el virus o por sufrir sobrepeso u obesidad. Muchos de estos últimos, antes de que el susodicho apareciera, denunciaban ser objeto de humillación por parte de los profesionales que los atendían, asumiendo que su condición se debía a un acto deliberado e irresponsable. Como igualmente irreal en estos momentos que los médicos o enfermeras se convirtieran ahora en el enemigo, ¿no? Y no en el personal que nos procurará cuidados si es que llegamos a enfermar. Hola, Edna, saludos. Y la última de las que tengo yo en lista, pero igualmente, si en este momento tú quieres agregar algo, te invito a dejar tu comentario. La 8, la vida familiar. Es un hecho que la pandemia y específicamente las medidas de confinamiento en casa nos han obligado a pasar más tiempo en ella, con una familia que conocíamos realmente poco, por no decir nada. En muchos casos estamos hablando de perfectos desconocidos que debido a esta circunstancia tuvieron que encontrarse un día bajo el mismo techo y tuvieron que redescubrirse unos a otros. Es sabido que en muchos hogares, por desgracia, el confinamiento ha traído un incremento de la violencia intrafamiliar. Pero ¿qué pasaría entonces si como parte de este proceso de adaptarnos
a una situación que parece irreal, procuráramos divertirnos sanamente con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Si entendiéramos que esto que estamos viviendo es temporal y que nada es tan grave como parece. Si aprendiéramos a ser más tolerantes, más compasivos y guardáramos nuestra energía para las cosas que realmente importan. ¿Qué opinas? Por aquí tengo un comentario de mi amigo Eduardo López, que me hablaba de todas las familias mexicanas. Me decía, todas las familias mexicanas eran felices hasta que llegó el COVID-19. El COVID-19, nos dice Eduardo López, nos forzó a repensar qué es vivir en familia. ¿Qué es vivir en familia para ti? A lo mejor es algo difícil, a lo mejor es algo fácil. Desde luego depende de la experiencia de cada uno. ¿Qué significa este momento para las familias? Familias que no se conocían o que, como dije hace unos momentos, se conocían poco, ¿sí? ¿Qué pasa con todas estas medidas que, como hoy te compartí, pueden ponernos al límite? El lavado de manos, el cubrebocas, el tener que desinfectar todo, el tener que trabajar desde casa, algo sobre lo cual yo había hablado ya hace algunos años cuando empezamos con el Hoy No Circula y cuando los niveles de contaminación llegaron a ser muy elevados en la Ciudad de México. Esta medida del trabajo en casa o del home office, mucha gente en un artículo que escribí me decía, no, es que en nuestra empresa no es viable, ¿no? Y hoy todas las empresas, o buena parte de ellas, tienen que trabajar de esta manera. ¿Qué otras cosas irreales para ti estamos viviendo en estos momentos? Desde luego son cosas que quizá tengamos que hacer, pero que no dejan de darnos cierta tensión, cierta angustia. Y bueno, pues el propósito de hoy fue precisamente verlas con un poco de humor, como te explicaba al principio de este live, con un poco incluso de sarcasmo, ¿sí? Porque finalmente son cosas que ya forman parte de nuestro día a día. Quiero mandar saludos nuevamente a las personas que se han conectado. Perdón, estoy tomando agua, bueno, jugo. Quiero mandar saludos a Cintia, mi hermana, perdón, a Gary Vladimir, que nos está viendo desde Ecuador, Ale Rocha, que también está conectada, Beatriz Lira, que está en Puerto Vallarta, saludos, Mireya Frank, Edna Ábalos y Gabriela Moreno. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Espero que tengan un buen viernes, a pesar de estar en pandemia. Espero que lo disfruten. Yo estoy viendo ahora justo al terminar este video, voy a ver una serie que acabo de empezar. Se llama The Good Doctor, una serie en Amazon que les recomiendo ver. Y les recomiendo también que por más difícil que sea el panorama en estos momentos, traten de hacer alguna actividad que los distraiga, que los haga sentir bien. Tenemos libre albedrío y ese libre albedrío significa que podemos escoger las cosas que nos hacen bien y podemos también rechazar o sacar
si no parcialmente, sí, perdón, si no totalmente, sí parcialmente, aquellas cosas que no nos hacen bien. Yo les hablaba hoy de ver las noticias, no estamos obligados a ver las noticias. A lo mejor algo que también nos hace bien para convivir en casa es elegir nuestras batallas, ¿sí? Hay cosas por las que a lo mejor no conviene pelear, no conviene discutir. Habrá unas que sí, pero tendremos que ser selectivos y ver cuáles de esas nos convienen. Por lo dicho el día de ayer, estaremos todavía mes y medio en cuarentena, por lo menos aquí en México, y se vienen tiempos difíciles. Y por ello necesitamos tener una reserva emocional que nos permita afrontar este tiempo que nos queda, que puede ser mes y medio o quizá más, con la mejor actitud, con la mejor disposición y con una gran capacidad o una gran disposición a aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender el día de hoy? Buenas noches y nos vemos próximamente.